Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Rubén Alegría. Yo pertenezco a la empresa Fortinet y mi cargo es ingeniero de sistemas en ambientes de operación e infraestructura crítica. La charla que hoy les voy a dar se trata de cómo la seguridad tiene que ser amplia, debe de estar integrada y automatizada, ¿no? Y nosotros tenemos una solución bien enfocada en este tipo de ambientes. Primero, lo que quería mostrarles o enseñarles es cómo está conformada la empresa. Fortinet tiene ya algunos años en el mercado, nació como una empresa de ciberseguridad y su misión precisamente es asegurar a las personas, los dispositivos y la información en donde quiera que ésta se encuentre, ¿no? Puede estar on-premise, en sitio, o puede estar también en la nube. En donde sea que esta información se encuentre, nuestra labor es precisamente asegurarla, ¿no? Llevamos, como yo les comentaba, 20 años y hemos impulsado la evolución de la ciberseguridad. Por ahí somos la empresa que más patentes tiene y que tecnológicamente nuestros firewalls pues tienen una gran ventaja sobre otras soluciones precisamente por nuestros equipos dedicados. Eh, Estamos ahorita en esta charla precisamente hablando de ciberseguridad para OT, pero ¿por qué ahora? Bueno, hay una tendencia clara de, de que los ataques cibernéticos en los ambientes operativos están incrementándose. Y esto lo podemos observar con algunas estadísticas. Estas que yo les traigo aquí están dentro de nuestro reporte de ciberseguridad para ambientes operativos de 2021. Y justo lo que nos dice es que 9 de cada 10 organizaciones, por ejemplo, en ambientes operativos experimentaron al menos una intrusión y el 63% reportó más de 3 incidentes, ¿no? Entonces creo que es un tema pues muy importante que nos compete a todos. Y abajo justamente vemos en una línea del tiempo cómo los diferentes incidentes que se han registrado, los diferentes eventos, pues van a incrementar de frecuencia en primer lugar. Y en segundo lugar también, independientemente de la vertical en la que nosotros nos encontremos trabajando, pues tenemos un riesgo latente, ¿no? Entonces, aquí en la línea, por ejemplo, si vemos los últimos 2 eventos de ciberseguridad, uno de ellos es el de Colonial Pipeline, un gasoducto, y otro es una industria cárnica, ¿no? Entonces, JBS también tiene un registro de un ciberataque. Son dos industrias totalmente diferentes y que ambas se vieron impactadas por un ataque de ransomware, por ejemplo, que es justamente el primer tipo de, o el ataque más común en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es el costo, por ejemplo? Porque muchas veces es intangible para la compañía, sobre todo para la parte operativa, el tener que destinar un presupuesto para una inversión que aparentemente no va a tener un retorno de inversión, ¿no? Entonces, esto se puede calcular y se puede calcular en lo que nos pudiéramos ahorrar de pérdidas, ¿no? Si en el caso de que un incidente pueda detener nuestras operaciones, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? El primero de ellos, por ejemplo, es el ataque que hubo en el grid eléctrico en Ucrania hace ya algunos años, fue por ahí de 2016, en donde vamos a tener que, pues hay un impacto que se puede cuantificar, $225,000, por ejemplo, de todos los clientes que se quedaron sin suministro eléctrico. Y esto, pues también afecta la parte de la seguridad de esa comunidad, ¿no? Porque al quedarse sin energía eléctrica, lo estamos afectando. Hospitales, por ejemplo, que tienen igual una labor crítica, ¿no? En la atención a los pacientes. Hacia abajo también vamos a encontrar otros ejemplos de diferentes ramos, de diferentes industrias. Por ejemplo, está Mondelez, que pertenece igual a Food and Beverage, y a ellos justo los atacó un ransomware, que como les comentaba, es el tipo de malware más común en la actualidad, y tuvieron pues pérdidas también significativas, ¿no? O sea, pararon varias plantas de sus operaciones a nivel global. Hacia abajo tenemos un laboratorio de farma, Reckitt Benckiser, aquí tuvieron pérdida intelectual. Entonces, pues son situaciones críticas. Tenemos también el caso de Merck, una farma, tenemos el caso de FedEx, que es logística. Entonces, independientemente del ramo en el que nos encontremos, el riesgo persiste y se puede cuantificar, ¿no? Estos son datos reales que ustedes pueden consultar, o estimados reales que ustedes pueden consultar de a cuánto equivale las pérdidas que tuvieron estas compañías, ¿no? Hay algunos retos a los que nos enfrentamos.
cuando estamos asegurando estas operaciones críticas, ¿no? Y el principal de ellos, justamente, tiene un fundamento muy básico. Y ese fundamento es que los sistemas con los que nosotros operamos, los sistemas que al final del día mueven un conveyor, por ejemplo, o se encargan de tener el control de la sincronía de nuestro suministro eléctrico, por ejemplo, son sistemas que desde que se diseñaron, desde que nacieron, no pensaron tener mecanismos de ciberseguridad. Por lo tanto, no tienen un modelo de defensa en la NIST, en este estándar se conoce como Defense in Breadth, que es desde que nacieron. Y por lo tanto, pues tenemos un montón de vulnerabilidades en ellos y al ser equipo de control y automatización, pues no hay una solución como un endpoint protection que podamos nosotros instalarles para protegerlos contra esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, muchas de ellas vamos a necesitar mitigarlas, no se van a poder erradicar, pero sí podemos tener controles en el resto de los componentes de nuestro sistema de control que nos ayuden a mitigar ese riesgo, ¿no? Y aquí en Fortinet, como yo les comentaba al inicio de la presentación, tenemos ya 20 años, poquito más de 2 décadas, que nos hemos dedicado a desarrollar soluciones que se dediquen a reducir ese riesgo en toda la superficie de ataque y que están pensadas justamente en estos sistemas críticos de control, ¿no? Entonces, estos son algunos de los retos. Aquí les traigo los 5 principales que nos enfrentamos. La primera es, el primero es, como les comentaba, estos sistemas no tienen ciberseguridad desde su diseño, desde su nacimiento. La segunda es que la superficie de ataque se ha ido incrementando. Cuando vamos nosotros a alguna planta últimamente, vemos que ya hay una tendencia a tener alguna iniciativa de transformación digital, por ejemplo, ¿no? Hay algún proyecto de mejora, de innovación, que requiere precisamente de analizar información que se encuentra viviendo en el piso de planta, que se encuentra viviendo en la mina, por ejemplo, que se encuentra viviendo en las diferentes subestaciones del grid eléctrico, en alguna línea de manufactura. Y esa información, pues, necesita viajar hacia sistemas más elevados en donde se pueda donde le puedan dar un tratamiento a esos KPIs que estamos nosotros empezando a registrar o a historizar, ¿no? Entonces, eso es precisamente una de las situaciones que hacen que los sistemas que anteriormente estaban desconectados y estaban aislados, ahora tengan comunicación. Y al tener esta comunicación, ahora lo que vemos es que los atacantes pues disponen de una mayor cantidad de dispositivos los cuales pueden vulnerar. Y si a esto le sumamos que esos dispositivos, una gran parte de ellos no tienen ciberseguridad por defecto o desde su diseño, pues estamos incrementando la superficie de ataque y estamos dejando dentro de esa superficie de ataque varios assets o varios activos que tienen muchas vulnerabilidades, ¿no? Entonces es más fácil para un atacante el empezar a penetrar estos sistemas y hacer algún daño, ¿no? El tercero es que vemos ahora, desde hace ya varios años, que hay una tendencia fuerte a tener un acceso remoto a la red operativa desde fuera, ¿no? Y ahora, justo con la situación en la que nos encontramos ahora, con el tema de la pandemia, por ejemplo, en donde es más complicado para los equipos técnicos o los proveedores externos ingresar a una planta, que estos accesos se pidan de una manera más cotidiana, ¿no? Entonces, se hace complicado para la organización el empezar a gestionar estos accesos y hacerlo también de forma segura, ¿no? Entonces, es uno de los retos. El aumento en las tecnologías 5G, en el IoT o en el IIoT y soluciones en la nube, es algo que también está detonándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de los sistemas que, puede ser un ejemplo, ¿eh? Si nosotros hablamos de los sistemas que están monitoreando el estado en el estado de salud en el que se encuentran los operadores de los yucles o de los camiones que se encargan de llevar el mineral a una mina, vemos que muchas de estas soluciones están adoptando tecnología 5G, por ejemplo, o LTE, si todavía no hay 5G en esa zona, ¿no? Entonces, igual, el aumento de este tipo de soluciones por todos lados es algo que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, para hacer un análisis de vibraciones, pues hay soluciones que se conectan directamente a la nube, ahí mandan ese espectro de vibraciones para que lo puedan analizar
ya sea por inteligencia artificial o que llegue un técnico precisamente con el conocimiento experto a ver cuál pudiera llegar a ser la falla que puede presentar primero ese sistema y hacer un mantenimiento predictivo, ¿no? La última, precisamente, es cuando nosotros llegamos a una planta, es un sistema heterogéneo, ¿no? Es un sistema que varios de sus componentes, pues los diseñó los diseñó y los integró un proveedor de equipo original o un OEM o un integrador de sistemas. Y entonces estos proveedores, que son diferentes, pues tienen diferentes arquitecturas, incluso muchas veces pues no se estandariza tampoco los materiales que van a ocupar. Muchos de ellos también, como les comentaba, como el sistema lo dejan con garantía, pues no se puede cambiar y ellos son los que necesitan darle mantenimiento tal cual está el sistema. Entonces, todo esto pues complica precisamente el que se puedan mantener estos sistemas por la cantidad de equipos de diferentes vendedores, por las diferentes arquitecturas que tienen dentro de cada una de estas celdas o áreas, y esto es igual uno de los retos que presenta la industria, ¿no? Ahora, aquí podemos todos decir que la industria tiene puntos en los que todos estamos de acuerdo, ¿no? Como el tema de la convergencia que ahorita ya les hablaba, la larga vida útil de los equipos. Aquí en el mundo operacional, los equipos no se renuevan cada 2 o 3 años como puede pasar en el lado de sistemas, ¿no? Aquí un equipo está pensado para que pueda estar operando 10, 15, 20, 30 años sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso es un tema al que nos vamos a enfrentar y que no va a cambiar al menos no próximamente, ¿no? Tenemos finalmente del lado derecho de la presentación de la primera parte, tenemos que hay incidentes no reportados. ¿Qué quiere decir? Que ahorita las estadísticas que yo les di son de los eventos que están registrados, ¿no? Pero hay muchos otros que seguro pasaron por bajo del radar y que nadie llevó un registro de ellos, ¿no? Porque a lo mejor por políticas la compañía decide no hacerlos públicos o porque precisamente pues no se han dado cuenta de que tuvieron un incidente, ¿no? A lo mejor robaron propiedad intelectual y el ataque no se ha descubierto todavía, ¿no? Que también es un caso típico, es un caso real, ¿no? Después seguimos con la conectividad que impulsa el riesgo y es justo lo que hablábamos del incremento en la superficie de ataque. Ahora los sistemas que anteriormente estaban desconectados se conectan precisamente a estas redes supervisorias y por lo tanto pues se exponen todos estos nuevos equipos a un ataque, ¿no? Hay un mix de tecnología nueva y vieja, que eso es algo también muy común para el mundo operativo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un proceso, a lo mejor hay una área de ese proceso que tiene equipo operando desde hace 10 años, ¿no? Y es el equipo viejo. Y se está renovando un área nueva o viene una nueva línea de producción o viene un nuevo proceso, por ejemplo, de flotación. Ese nuevo proceso de flotación a lo mejor trae equipo nuevo, ¿no? Bueno, seguramente va a traer equipo nuevo porque es un nuevo proyecto. Entonces, esos dos sistemas van a necesitar convivir. Es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Por lo tanto, las soluciones que decidamos adoptar como compañía, pues tienen que ser capaces de soportar ambas arquitecturas, ¿no? Y ahora sí, finalmente, la parte del acceso remoto inseguro, que es algo que también concordamos que persiste en la mayor parte de las industrias, ¿no? Sí damos acceso, pero damos acceso de una manera que no es la más segura, ¿no? Damos acceso a través de una conexión, por ejemplo, VPN, en donde solo estamos encriptando los datos, sin embargo, no estamos asegurándonos que la información que está viajando en el túnel es información veraz, por ejemplo, o no es un malware que puede estar infectando nuestros sistemas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Si vemos una planta desde una vista macro, nosotros podemos caracterizarla de acuerdo a un modelo que ocupan casi todos los estándares de ciberseguridad, que es el modelo Purdue, en donde por diferentes capas podemos precisamente ver cuáles son los diferentes componentes que componen nuestro sistema de control, ¿no? Este modelo consta de 5 capas, en donde en las primeras 3 está el área de manufactura, y ahí es en donde podríamos tener un sistema de control distribuido, por ejemplo, con todos sus componentes. Va a estar el servidor de proceso, el PAS, vamos a tener las estaciones de ingeniería, de operación, el administrador de activos, podemos tener una base de datos con una historia, y hacia abajo los equipos de campo, ¿no? Vamos a tener primero el control directo con los PLCs que se encargan de estar a lo mejor monitoreando y controlando las variables digitales, los controladores de proceso que se van a hacer
cargo de controlar las analógicas y tener ahí la lógica de control de todos los lazos que estemos ocupando, todas las estrategias de control. Si estamos hablando del sector eléctrico, vamos a tener los RTUs, vamos a tener los MTUs, y ahora sí, en la parte más baja de la pirámide, van a estar los dispositivos actuadores, ¿no? Como son los sensores, como puede ser un I/O analógico digital, y también todos estos componentes que son de IIoT, que se pueden tener una conexión directa a la nube, ¿no? Y si vamos a los niveles superiores, a partir del cuarto y el quinto, tenemos los sistemas que se ocupan en la red corporativa, como el ERP, por ejemplo, ¿no? En donde el negocio se va a encargar ahí de hacer su scheduling y su planificación. O podemos también tener un portal, un CRM, para tener interacción con nuestros clientes o para llevar a cabo, por ejemplo, ahí el plan de cada una de las cuentas que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos también el servidor de correo, ya sea que lo tengamos on-premise o que estemos ocupando alguna plataforma, por ejemplo, el servidor de directorio activo, de DNS, los de triple autenticación, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los sistemas de la red corporativa. Y justo vamos a ver que estos dos mundos han estado intentando ahora sí conectarse para intercambiar información de manera más rápida, ¿no? De manera automática, que no necesitemos ir de un lado para otro tecleando y duplicando la información, o que se intercambie por medio de memorias extraíbles. Entonces, se busca tener esta comunicación de manera directa para que esta información esté en tiempo real, para que se pueda tomar una decisión en la parte corporativa de una manera mucho más ágil. Y eso es justo lo que tenemos en el nivel 3.5, que es esta red perimetral, que es el límite de seguridad entre la red de operaciones y la red de sistemas, ¿no? Ahora, si vamos a la parte de arquitectura de este modelo Purdue, aquí hay un ejemplo, ¿no? Este ejemplo se puede ocupar para un montón de verticales de la industria. Tenemos, por ejemplo, la parte de un proceso de una mina en la parte superior. Tenemos la parte de generación eléctrica, tenemos la parte de oil and gas, una empresa de manufactura, logística. Casi todos los procesos se pueden caracterizar de esta manera, en donde vamos a tener en la parte de tecnologías de la operación, pues ciertas áreas que se van a encargar, por ejemplo, de intercambiar información entre TI y OT, que es la red de MZ. Tenemos una red de proceso en donde vamos a contar precisamente con la operación, con la supervisión de estos sitios, de estas plantas. Vamos a tener una red de control en donde vamos a tener los diferentes dispositivos de campo que se encargan de hacer el control directo, y después la red de campo, que justamente es lo que mueve el proceso, ¿no? Ahí vamos a tener las válvulas, vamos a tener los sensores, vamos a tener los medidores, por ejemplo, etcétera, 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 ¿no? Dentro de Fortinet, nosotros tenemos una oferta rica de soluciones que pueden cubrir toda esta superficie de ataque, ¿no? Empezando con la parte de segmentación de la red, que son nuestros firewalls de siguiente generación. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que les recomendamos a nuestros clientes cuando están empezando esta jornada por incrementar el nivel de madurez de ciberseguridad de sus operaciones, ¿no? Empiecen con un buen sistema que les permita segmentar estas redes. Si esto lo aplicamos ahora sí, las tecnologías que tenemos este modelo Purdue, vamos a encontrar que dentro de cada uno de los niveles hay tecnologías que nos pueden ayudar precisamente a tener un mayor control y a incrementar la ciberseguridad de mis operaciones, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer precisamente con el fundamento de que queremos evitarnos un costo, por ejemplo, o, mucho más importante, queremos evitar que suceda alguna tragedia con el personal que está en nuestros procesos, ¿no? Tenemos que proteger a las personas que están operando o que están en la parte de operaciones. Entonces, hay diferentes tecnologías o soluciones que podemos nosotros implementar. Aquí en el modelo Purdue estamos precisamente enfocando las que nosotros tenemos diseñadas o planteadas para ser incorporadas en una solución de OT, en donde vamos a tener estas herramientas del lado izquierdo. Tenemos segmentación, que es una de las primeras cosas que recomendamos, microsegmentación, acceso remoto seguro, protección contra amenazas, seguridad web, en el caso de que tengan un portal en donde, por ejemplo, vean reportes, control de aplicaciones, seguridad de endpoints, nuestros honeypots, sandbox y la parte de NOC y SOC, ¿no? Dentro de este modelo Purdue, como ustedes ven, hay zonas de demarcación, zonas que van a reforzar estas políticas, y justamente algo que estamos mapeando en esta gráfica son esas soluciones que pueden estar en esas zonas, ¿no? En donde vamos a ver, por ejemplo, que tenemos a los diferentes firewalls con las diferentes implementaciones que podemos hacer. Por ejemplo, que un firewall esté como capa 3 en modo ruteo, o que esté como en capa 2 en modo transparente, ¿no? Esos son firewalls de siguiente generación que conocen las 7 capas del modelo OSI.
que conocen de aplicaciones industriales, que ahorita vamos a hablar rápidamente de eso, y tenemos el resto de las soluciones de ciberseguridad que se pudieran implementar y que funcionarían en esos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos del nivel 0 al 3, tenemos el Deceptor o el Honeypot, que sirve como una carnaza, ¿no? Entonces son soluciones que se pueden aplicar ahí. Y para monitorear precisamente todas estas soluciones tenemos nuestro NOC ISOP, que son pues los portales en donde los clientes pueden tener esa visibilidad macro de todo lo que está ocurriendo en el sistema. Si vamos a las primeras soluciones, está la parte de segmentación de red. Tenemos firewalls que están pensados para estar instalados en ambientes operativos. También tenemos switches que están pensados en instalarse en ambientes operativos, en donde por las condiciones ambientales se requieran equipos que resistan más temperatura, por ejemplo, o ingreso de polvo. Y estos equipos conocen precisamente a través de la integración que tienen con nuestros FortiGates, conocen precisamente de las aplicaciones industriales, ¿no? Conocen de esos protocolos que ocupan y con los que operan estos equipos de control y automatización y nos dejan precisamente habilitar políticas granulares en cada uno de ellos, ¿no? Además, tienen una integración también con nuestro sistema de control de accesos, en donde nosotros podemos precisamente, ahora sí, cada que se conecte alguien de forma alámbrica o inalámbrica, ver cuál es el perfil que tiene para saber si lo dejamos primero entrar a la red y después lo vamos a asignar a la red a la que él tenga derecho o que él necesite utilizar, ¿no? Entonces, todo esto pues ayuda a tener un mejor manejo de la ciberseguridad en la planta. Tenemos nuestra solución de acceso remoto también, en donde nuestro FortiClient, que es nuestra solución de EPP, es el que se va a encargar precisamente de establecer ese túnel y además podemos tener esta solución integrada con una solución de doble factor de autenticación y se suma junto con nuestra solución de control de accesos para tener una solución mucho más robusta, ¿no? En donde esta solución de control de accesos puede precisamente ver si el activo que se está conectando, la persona que quiere ingresar a nuestro sistema, el equipo que está utilizando cumple con nuestras políticas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, eso también es algo que ayuda mucho. El doble factor de autenticación también, si se llega a comprometer la contraseña que está utilizando este usuario para entrar por la VPN, aún así no pudieran accesar a nuestros sistemas porque les falta el segundo factor de autenticación, que puede ser un token virtual que esté ocupando desde su teléfono móvil para que sea algo mucho más dinámico y más fácil de implementar. Tenemos la protección contra amenazas, que es todo lo que tiene que ver con nuestra solución de prevención a las intrusiones. Conocemos más de 1,800 firmas en específico para OT que pueden protegernos contra un ataque, ¿no? Son firmas comunes que un ataque puede explotar, por ejemplo, la lectura o la escritura hacia un equipo de control crítico, ¿no? Tenemos la parte de control de aplicaciones. Nuestros firewalls conocen estos protocolos. Ahorita los que les estoy mostrando aquí y unos más que podemos consultar en la página, están los más comunes, por ejemplo, Modbus, que es el más utilizado, está Ethernet IP, está Profinet, y entonces ya podemos crear políticas en el firewall que puedan filtrar las acciones que se pueden hacer sobre ese protocolo, como descargarle un programa a un PLC, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra protección a los endpoints, que son dos soluciones, la parte del EPP, que tiene que ver con la protección antes de que suceda alguna infección, y tenemos la parte del EDR, que nos ayuda a reaccionar cuando está ocurriendo un proceso infeccioso, ¿no? Entre los dos realmente es una mezcla ya muy sólida para proteger a cualquier tipo de endpoint con cualquier tipo de sistema operativo, ¿no? Hablamos de Windows, Linux o Unix, eso es lo que podemos nosotros cubrir, ¿no? Que es en la mayor parte de las aplicaciones de OT, es el ambiente Windows el que necesitamos proteger, ¿no? Ahora, si nos enfocamos específicamente en OT, lo que vamos a encontrar es que van a haber áreas en donde tengan sistemas operativos obsoletos que ya no tengan soporte por el fabricante. En ese caso, la solución de EDR no se basa en el sistema operativo y se puede instalar en cualquiera, ¿no? Se basa en el kernel y es una solución bastante interesante para este tipo de aplicaciones de OT que necesitan convivir con sistemas operativos obsoletos. Tenemos nuestra parte de Honeypot, que es el Deceptor que les comentaba, es la carnaza, es un equipo que va a emular o a simular ser un equipo de control y automatización, hablando ciertos protocolos industriales como Modbus, por ejemplo, y teniendo ciertas puertas TCP abiertas que sean atractivas para un atacante, como el puerto 80, por ejemplo, HTTP, en donde los invitemos precisamente a intentar hacer un ataque contra este dispositivo para que los podamos descubrir de una manera más rápida, ¿no? Entonces, esa es la funcionalidad del Deceptor. La funcionalidad, por ejemplo, del Sandbox, que también es una de las soluciones que traemos, es que ahí en este equipo, que puede ser virtual o puede ser un appliance, podamos nosotros ejecutar un pedazo de código para ver cómo se comporta y ver si efectivamente es un malware, y si es un malware, poder reaccionar, ¿no? Poder mandar a ese dispositivo que esté ejecutando ese pedazo de malware, poderlo mandar a cuarentena o al área en la que él está operando
para no parar el proceso, ¿no? Para que podamos tener tiempo de reaccionar, de generar una ventana de mantenimiento programado y que podamos entonces sacarlo de operación y a lo mejor restablecerlo al último backup que tengamos sano y entonces ahora sí restablecer las operaciones de una manera ordenada, ¿no? Entonces, el Sandbox es una solución bastante ad hoc para estos sistemas también. Tenemos la parte del CIEM, que es justo en donde llega toda la inteligencia de estas soluciones. Y aquí es en donde se correlacionan estos incidentes, estos eventos. Hay reportes que están creados, que están específicos para OT, por ejemplo, el que ven ustedes aquí. Como ven, hay alertas y eventos por cada uno de los niveles del modelo Purdue, que es lo que ya vimos. Entonces, si nosotros vamos precisamente al nivel 3.5, por ejemplo, ahí sabemos que hay incidentes que están relacionados con la zona desmilitarizada entre TI y OT. Y de esa manera es más fácil también administrar cuáles van a ser los equipos que se van a encargar de darle respuesta a ese incidente o seguimiento, ¿no? Todas estas soluciones que yo les comentaba están integradas en un único sistema, de administración, un single pane of glass. Y eso es lo que nosotros en Fortinet conocemos como nuestro Security Fabric, que es lo que ustedes van a ver aquí. En la parte central de nuestra metodología está nuestro sistema operativo, el FortiOS. Y a través de este FortiOS nos integran todas estas soluciones y comparten inteligencia. Estas soluciones las tenemos en estos pilares que son el Zero Trust Access, Security Driven Networking y la parte de Adaptive Cloud Security. Dentro de estas tres soluciones está en el Zero Trust Access, por ejemplo, la solución de control de accesos. En la parte de Security Driven Networking está la parte de los firewalls de siguiente generación, nuestros FortiGates. En la parte de Adaptive Cloud está el firewall que tenemos, por ejemplo, también en la nube, para que podamos brindarle seguridad a todas estas soluciones o a todas estas tendencias que hay del mercado de utilizar tecnologías IIoT, por ejemplo. Y todo esto puede ser monitoreado y correlacionado a través de nuestros sistemas NOC y SOC, como un CIEM, por ejemplo, en donde nosotros podamos tener visibilidad de estos eventos de ciberseguridad o dentro de un FortiManager, en donde estemos administrando de manera centralizada las políticas de seguridad de todos los firewalls que están adoptados dentro de nuestra organización, ¿no? Si a esto le sumamos que estamos teniendo inteligencia de nuestro FortiGuard Lab, que son nuestros servicios en la nube que se encargan de tener todo este análisis de todas las amenazas que estamos observando dentro de todos los sitios de todos nuestros clientes, que tenemos una base instalada bastante rica. Entonces tenemos la capacidad de tener un montón de información de incidentes. Pues estos sistemas se nutren de esa inteligencia y van a aprender a reaccionar ante las diferentes amenazas que otros usuarios están presentando, ¿no? Y finalmente tenemos que nuestros sistemas pertenecen a un ecosistema abierto, es decir, este CIEM tiene diferentes APIs para que se pueda integrar con otras soluciones que ustedes ya tengan. A lo mejor son soluciones de un jugador que está justo en un nicho bien específico y que puede integrarse dentro de nuestro CIEM para brindar información, para intercambiar datos y incrementar el nivel de protección de nuestros sistemas. Y por eso es que decimos que nuestra solución, nuestro Security Fabric es amplio porque tiene o puede proteger toda la superficie de ataque, está integrada, es decir, reduce esta complejidad de administrarse, tenemos un single pane of glass y comparten también todas estas inteligencias. Entonces, nuestro sandbox, cuando detecta que hay un malware, puede mandarle esa información al NAC, que es el sistema de control de accesos, para que mande a cuarentena esa zona, como yo les decía. Y nuestro FortiClient, por ejemplo, que es la solución de EPP, puede mandarle al sandbox esa alerta para precisamente detectar o explotar un pedacito de código dentro del sandbox y que pueda generar este tipo de respuestas. Entonces, nuestras soluciones sí están realmente integradas y están justamente automatizadas. Tenemos varios mecanismos de inteligencia artificial, por ejemplo, en el sandbox, en el CIEM, que se encargan de empezar a hacer análisis sobre esta información que se está observando dentro de nuestro ecosistema. Hasta aquí es mi presentación. Espero que les haya agradado y nos ponemos a sus órdenes para cualquier duda, comentario, aclaración que nos quieran hacer llegar. Y como siempre, pues estamos pensando en cómo podemos ayudarles a hacer estos sistemas, sus sistemas más seguros. Muchas gracias.